Hola hermanos, hermanas, sean muy bienvenidos a más una live, un estudio que estamos aquí haciendo de la serie Descubrindo la Palabra. Es una serie estupenda que el Ministerio Pan Diario ha iniciado en el mundo ahora en enero de 2021 y va hasta el 2024. ¿Y por qué es tan estupenda? Porque es una caminada muy bien planeada por teólogos para que te ayude a conocer más acerca de la palabra de Dios, la persona de Dios, Cristo, perdón, misericordia y temas que son cruciales en la vida de todos los cristianos. Así que busca en el site nuestro Pan Diario y tú vas a encontrar todos los otros estudios. Hay estudios muy lindos acerca de Jesús, acerca de la obra de Jesús, acerca de la gracia, acerca del Espíritu Santo. Y ahora también trabajamos acerca de Dios, el amor, la persona de Dios. Y ahora llegamos a un tema muy profundo que es la Trinidad, Isaac. Temón. Trinidad, un asunto que se habla acerca de 2000 años de historia y ustedes se propusieron a explicar todo en 4 encuentros. Difícil, ¿eh? Desafío. Yo creo que no, es imposible. Imposible. Pero la idea no es que finalizamos con esto, pero que los hermanos que están nos oyendo ahí en las redes sociales y también en la radio web, también pueden estudiar con nosotros y mirar algunos de los textos bíblicos en lo que habla acerca, y vamos a salir muy fortificados acerca de este tema. Es una introducción para que, para que los hermanos puedan continuar estudiando, preguntarles a sus pastores, a teólogos y adquirir materiales para estudiar un poco más del misterio de la Trinidad. Crear una curiosidad de ese tema y poder hasta debatir en su iglesia, hacer un estudio bíblico, quién sabe, una mesa. Principalmente también explicar a otras personas lo que es la Trinidad y lo que no es la Trinidad. Pero antes de pasar la palabra a ti, Víctor, para que lo haga el resumen del estudio pasado, que quizá usted no tenga mirado y tiene la oportunidad de volver y mirar el primer estudio, introduzco aquí a Isaac, que es de Chile, ¿no? Víctor, que es de Ecuador, yo soy brasileño, así que perdón porque mi español no es el perfecto, pero estoy aprendiendo aquí. Habla bien. Vamos a seguir entonces con este resumen, Víctor, de cómo fue la semana pasada, lo que es Trinidad, lo que no es Trinidad. La semana pasada hablamos mucho sobre Trinidad y discutimos sobre varios temas. Yo quería nos encajar y volver a hacer un resumen de lo que no es la doctrina de la Trinidad, lo que hablamos la semana pasada. Primero, que la Trinidad no es la creencia de 3 dioses. Eso es, la Biblia señala con claridad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 está declarado eso. Y que hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. Un error es pensar que Jesús era completamente Dios y solo se presentaba como ser humano, que es una doctrina de docetismo. Jesús nunca proclamó ser otro Dios. Él dijo que él y el Padre eran uno. Juan 10:30. Y el segundo punto, lo dividí en 3. El segundo punto es que el cristianismo no cree que las 3 personas son solo distintos roles de una persona, convertidos a veces en el Padre, a veces en el Hijo, a veces en el Espíritu Santo, como si la divinidad sufriera una múltiple personalidad. No creemos en eso, creemos que los tres en uno, es la misma persona. El tercero sería que tampoco creemos que un Dios que creó a Cristo como un Dios menor. No creemos eso, que Dios fue primero y que Él creó un mini Dios y así. Hay una subordinación. Hay una subordinación. Eso no es la doctrina de la Trinidad. Quizás es más difícil para que entendamos, porque para nosotros siempre hay una subordinación entre nosotros como padre con nuestros hijos, pero en las personas de Dios no es así. Claro que no. Entonces, son creados unánimemente, todos son una característica, atributos de Dios, y eso es muy claro, ¿no? Yo estaba estudiando un poquito de teología sistemática nuevamente, de Gruden, y Gruden habla sobre ese carácter y atributos de Dios comunicables e incomunicables. Entonces, dentro de eso, sería incomunicable, un ejemplo, la eternidad. Él existe antes que nosotros. Él es inmutable, es decir, que Él nunca cambia. Nosotros sí. Y algún ejemplo de comunicable, de atributos de Dios comunicable, sería el amor. Dios es amor, nosotros somos capaces de amar. El conocimiento,
Dios tiene conocimiento y no somos capaces de alcanzar, más o menos como la filosofía dice sobre la inminencia, trascendencia de Dios. Entonces, Dios es trascendente, pero también es inminente. Exactamente, exacto. Entonces, eso que nos debemos dejar bien claro de ese concepto de Trinidad que estamos queriendo y eso entender. Lo hablamos semana pasada y, Sí. Y hablamos de esa frustración que hay. Dios es un Dios incomprensible, diría Calvino, pero también es un Dios conocible. Entonces, hay muchos atributos de Dios, como la eternidad, va a ser muy difícil que podamos llegar a una conclusión certera. Pero hablar del amor de Dios es algo de la experiencia propia del ser humano. Dios es amor, diría Juan. Entonces, esos conocimientos podemos tenerlo por medio de la experiencia. Sí, es más o menos así, como que Dios es infinito porque no entendemos la infinidad de Él, de todo lo que Él representa, más también es un Dios personal. Y nos tenemos esas características y atributos que entendemos a un Dios que al mismo tiempo que es infinito, se relaciona con nosotros. Sí. Estupendo. Este empezó bien, ¿no? Empezó bien. Nos dejó para atrás. Nos dejó para atrás. Hice el deber de casa. No sé qué más decir. Hice el deber de casa. Hizo el deber de casa. Sí. Pero es un tema fascinante. No, me encantó. Entonces inclusive hoy de madrugada me levanté a las 5 de la mañana agitado, y no tengo que estudiar y comencé a leer los textos bíblicos y fascinante. Estupendo. Y hoy, Isaac, vamos a hablar continuidad acerca de este tema, ¿no? Vamos a hablar acerca de relaciones. Este estudio también hoy está estupendo. Nuestros amigos también, siempre es bueno saber quién está nos mirando, ¿no? Nuestros amigos de Chile, de Ecuador, sí. de México, Colombia, Argentina, España, los países. Perú, Venezuela, Bolivia, así Colombia. Que España. Vamos a hablar de los países, México, Cuba, tenemos gente... Centroamérica entero. Sí, Centroamérica. Incluso siempre que estamos haciendo live estos días en español, estábamos con el autor Jaime Fernández Garrido, teníamos mucha gente también de Estados Unidos, Canadá, gente que está en Europa, que también habla español, que estaba mirando en el site de nuestro pan diario, en más de 10 países. Seguro que hoy también mucha gente está. Entonces, ponga por favor, si tú estás ahí en las redes sociales, de qué país está hablando, cuál es tu experiencia con nuestro pan diario, cuánto tiempo hace. Empecé a leer el pan diario en 2020, seguro que algunos ahí en 1970, 80. Sí. Nosotros hacemos estos estudios, estos temas, el devocional para la edificación personal tuya. Así que nos encanta y que Dios continúe a bendecir su vida. Pero Isaac, ya que Víctor ha hecho una parte, ¿no? Invitamos a las personas que vuelvan al otro estudio, incluso para mirar un poquito más, porque fue unos 30 minutos allí que hablamos acerca de cómo conocemos al Espíritu. Sí. Pero hoy vamos a empezar hablando de relación. ¿Qué ejemplos bíblicos podemos mirar acerca de relacionamiento entre personas que tú gustaría de empezar? Sí. Importante decir que la Trinidad, dentro de eso que podemos conocer de la Trinidad, está la base de lo que sería un relacionamiento perfecto. Sí. Y la Biblia no es un libro en que uno tenga relatos de personas que fueron escogidas por ser idealmente perfectas. Dios escogió hombres imperfectos y relacionamientos imperfectos para transformarlos y enseñarnos verdades de lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que tiene consecuencias positivas y lo que trae consecuencias negativas. Entonces, cuando tratamos la idea de relacionamiento en la Biblia, tenemos casos negativos o imperfectos o limitados de lo que es una unidad de relacionamientos. Comencemos con Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer en unidad perfecta con Dios. Caminaban en el jardín, se comunicaban como nos estábamos comunicando ahora, en cercanía, pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, esa unidad se fragilizó, luego se quebró y fue necesaria la intervención divina de Cristo para poder restaurarla.
Entonces, a lo largo de la historia tenemos ejemplos de relaciones imperfectas. Y uno de ellos es el caso de Jacob. Y es una historia triste, porque vemos que en el caso de Jacob, teniendo 12 hijos, 13 hijos, decidió dar preferencia a los hijos de Raquel, que era el amor de su vida, ¿cierto? Y eso trajo consigo consecuencias nefastas en la propia vida de los hijos de Jacob, los hijos de Raquel. La Biblia nos cuenta que la relación entre José, Benjamín, siendo muy pequeño Benjamín, el adolescente José y Jacob, era una relación íntima, de amistad. Había una paternidad presente en la vida de esos dos chiquillos, que no se veía con los otros hijos. Jacob fue un padre presente porque vivían en tribus próximos físicamente, aunque claro, muchos piensan que la representación de los hijos de Jacob, la verdad, son la representación de tribus. Aún así, la relación era próxima, pero no al nivel que vemos de relacionamiento entre Jacob y los hijos de Raquel, los hijos del amor, del enamoramiento. Jacob se enamoró perdidamente de Raquel. Y ese ejemplo, pese a que la intención de Jacob era sincera, amaba de todo corazón a los hijos de Raquel, no fue plenamente perfecta. No llegó a hacer lo que debería ser. Pero el amor era muy grande, ¿no? Era muy grande. Con José y después de Jacob con Benjamín. Con Benjamín. Sí. Era muy grande, pero no era así, pese a que la intención y la motivación de Jacob era genuina, sincera. No podemos tomar el ejemplo de Jacob como un ejemplo plenamente a ser seguido, porque se olvidó de otras responsabilidades a la cual el amor también tiene que corresponder. Entonces, ese favoritismo en relación a los hijos de Raquel y Jacob no representa, por ejemplo, no podríamos levantar una teología de cómo sería el relacionamiento de Dios trino entre sí, como por ejemplo tú dijiste anteriormente. No existe una subordinación. No existe. No existe que Jesús es el favorito entre muchos hijos. Hay teólogos antiguos que creen que Jesús fue el primogénito, o sea, es el primero de los hijos, pero no lo coloca en el estatus de Dios. No, pero al mismo tiempo tenemos que entre los hijos de Dios, nosotros, hijos adoptivos de Dios, también no hay favoritismo. Dios nos da, a veces uno piensa, pero ¿por qué que Dios bendice a unos a más que a otros? Porque nuestra medida de la bendición siempre es de forma externa. Pero el amor de Dios no es así. No hay favoritismo, es perfecto. Sí. Es perfecto, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de sus hijos. Cuando habló de esta relación imperfecta, ¿no? Este es uno de los problemas más grandes que hay. Cuando hablamos de Dios como un padre, muchas veces la relación que tenemos con el padre o con la madre, con la familia, sí. Pensamos que esta relación, entonces si tenemos un padre muy presente o no presente, muchas veces pensamos que la relación es así. Bien dices, esta es una relación imperfecta. Por más que tenga el amor de Jacob por José o de Jacob por Benjamín, no es una relación perfecta. Y aunque tengas un padre excelente, que tú puedes decir, no, mi padre es perfecto. Sí. Aún así, no se compara a la relación de unidad, de amor, porque la Biblia dice que el amor, Dios es amor, usa un concepto de substancia ontológico, Dios es amor. Entonces, es eso que nos une.
tú no tienes como comparar ni siquiera al mejor de los padres de la tierra, comparar con el tipo de paternidad que Dios ejerce y que podemos atribuir a Dios. El Salmo llega a hablar que aunque la madre se olvide de tu hijo, sí, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Porque esto de la madre nosotros no vivemos porque somos padres, pero sabemos que la mamá es muy difícil esquecer de tu hijo. El padre, quizá tú tienes hijos, yo tengo, quizá no nuestro caso, ¿no? Pero hay padres que se olvidan. Sí. Pero la Biblia habla que en el caso de la madre, aunque Dios lo hace así. Que no se olvide de nosotros. Ese sería el clásico síndrome del hijo preferido, ¿no? Sí. Que comúnmente conocemos y cuando somos pequeños siempre reclamamos eso. Ay, a ti, tu hijo preferido, tú tienes un hijo preferido. Nosotros como hijos, bueno, yo tengo dos hermanos más, somos tres. Yo soy el de medio. Y antes que naciese mi hermana pequeña, yo era el preferido. Así lo categorizaba mi hermano mayor. Entonces decía, no, es tu hijo preferido. Entonces entendemos un poco, de manera un poco equivocada, ese amor de Jacob. Parece que fuese una preferencia de amor para Benjamín y para José, que deja bien claro la palabra como que fuese algo especial dentro de él. No se puede comparar claramente con el amor de Dios, que Él es perfecto. Él se relaciona con nosotros de una manera tan especial que, como dije anteriormente, es medio que infinito entenderlo, más personalmente entendemos algunas características y atributos que nos dejan bien calmos y realmente no existe. Una pregunta para vos, Isaac. ¿Tienes preferencia por un hijo? Porque yo sé que tienes dos. Sí, no tengo preferencia. Lo que pasa es que así, se da mucho. Joaquín tiene 7 y mi hija, la menor, tiene 3. Va a ser 3. Muchas veces sucede que Joaquín viene y dice, ¿por qué le diste? Yo quiero que lo mismo que le diste a Jade. Entonces yo le digo, no hay preferencia. Lo que pasa es que yo a cada uno tengo que suplir las necesidades de cada uno. Tengo que corregir lo que en cada uno debe ser corregido. En algunos debo corregir el donarse, en otros voy a corregir la obediencia, porque cada uno es cada uno. Y los amo a los dos. Están en etapas diferentes. Etapas diferentes, en momentos diferentes, pero a los dos los amo así, de pasión, porque los dos son mis hijos. Son sus hijos. Y por eso que la unidad también es así. Tú dices una característica de padre, hijo, de preferencia, de amor. Más también, la palabra de Dios también da un ejemplo sobre Abigail, cuando está hablando con David, a punto de matar a Nabal. Entonces, David, acuérdate de esa unión con Dios. Recuerda que tú no tomas decisiones propias, porque David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. David, calma. Yo sé que Nabal tiene un senso de justicia y que preferiblemente podría llegar a morir por sus actos. Pero la Biblia dice, no, acuérdate que tú tienes que consultar a Dios. Esta relación. Que hablaste de esa relación, cuando estaba leyendo este texto, yo lembré acerca de la vida de nosotros, ¿no? Sí. Porque muchas veces estamos en una situación que estamos a punto de explotar, pero no explotamos porque la persona no merezca, como habló, que Nabal era un loco, ¿no? El esposo de Abigail. David aún podría lo matar, ¿no? Porque lo estaba muy malo, pero Abigail llama la atención de David acerca de esta relación con Dios. Así que nosotros muchas veces estamos en una situación que quizá en los derechos humanos, ¿no? Los derechos que tenemos, podríamos tener el derecho de golpear a alguien. De responder. De responder. Va a ser un super censo. Sí, pero en nuestra relación con Dios. Existe un breve paréntesis, ese tema importantísimo, y yo lo voy a hacer de la forma más breve. Existe una idea equivocada respecto de lo que es el amor. El amor es en Dios. El amor cristiano está íntimamente conectado con el concepto de justicia. Solo que no es justicia con mis manos. No te doy ejemplo. Si yo tengo un hijo que comete un crimen y yo en mi afán de demostrarle mi amor
lo escondo de la justicia humana, lo escondo de las instituciones policiales, de la persecución penal, yo no estoy asumiendo un acto de amor. Por el contrario, yo lo estoy empujando a que continúe una vida criminosa. Es por eso que muchas veces nuestro amor es colocado a prueba. ¿Cómo? En los actos de justicia. Y ahí la Biblia nos da dos ejemplos. La Biblia nos dice para no juzgar a nosotros. Dice que emitir un justo juicio. ¿Y ese justo juicio de dónde tiene que venir? Tiene que venir del amor, de la misericordia. Tiene que venir de su palabra. Entonces, muchas veces pensamos que en el afán también de reaccionar con justicia, lo hacemos de forma deliberada, con nuestras propias manos. Con nuestras propias manos, cuando la Biblia nos dice que mucho antes de ser una persona corajuda, valiente, tienes que ser una persona prudente. Y que mucho mejor, el proverbio nos dice, mucho mejor que ser alguien que conquista ciudades, popularidad, que muestra ímpetu en sus reacciones, es alguien que tiene dominio propio. Entonces, es importante comprender que en ese caso de Abigail, la actitud de David, el sentimiento de David era sincero, probablemente quería de justicia. Acabar con él, de justicia. Pero él recordó, ¿cierto?, todo lo que él aprendió a través de los textos proféticos, de la historia, del Dios que él conoció, y dijo, bueno, de experiencia con Dios. Aquí está, yo amo, yo quiero justicia, pero aquí está en tus manos, tú harás mejor. Y Jesús dijo varias veces, Dios dijo, mía es la venganza, sí. Mía es la justicia. Descansa la prudencia. Entonces, él tomó una actitud realmente de unidad, es decir, dio un paso para atrás para que la presencia de Dios diga, oye, porque en el momento que tú actúas con tus propias fuerzas y con tu propio senso de justicia, tú estás creando una desunión con Dios. Tú estás diciendo, yo no te necesito. Sí. Pero cuando yo digo, yo dependo de ti, yo necesito ver tu justicia, ir atrás de justicia, pero yo coloco esa justicia en tus manos, tú te estás uniendo a Dios. Volviendo al tema de la unidad. Eso sería un poco lo que hoy en día le llamamos como inteligencia emocional. Sí, prudencia. Eso es una de las características de una inteligencia emocional que sería traducido por el cristianismo, dominio propio. Sí. Que ya Dios ya habló sobre el dominio propio. Que es una virtud del espíritu. Es una virtud del espíritu. Hoy decimos que es inteligencia emocional, por así decirlo, y la gente tira todo el valor de la Biblia y todo el valor que la palabra de Dios ya nos dice. Esa inteligencia emocional es importante porque nos ayuda a tener altruismo, amor al otro. Sí. Sucedió conmigo otro día, choqué el carro, me descuidé y choqué el carro de frente. Y la primera cosa que yo hice es pensar en mí. Dios mío, choqué. Y yo vi mi carro, no vi al sujeto. Y el sujeto ya también, y preguntó, ¿está todo bien? Y le digo, sí, que se dañó fue mi carro, tu carro no se dañó. Y esa fue mi reacción, yo que me quedé paralizado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa inteligencia emocional, dominio propio. Esa unidad con Dios. Y es una unidad con Dios, porque sería una oportunidad en medio de la catástrofe poder preguntar, no pensar en mí, pensar en el otro. ¿Estás bien? ¿Están todos bien? Ok, material, no tiene problema. Pero este ya fue un toque del Espíritu Santo Sí. para su vida, que habló después de esta experiencia, te dijo, mira, tú miraste el coche, el auto, tú miraste la persona. No, mire. Esto es la parte buena de tener la relación con Dios. Pero este asunto está muy bueno, pero tú empezaste hablando de relación persona con persona. Sí. Víctor fue la relación, lembrar de relación con Dios. Con Dios. David no debería matar a Nabal, el esposo de Abigail, porque él tenía una relación con Dios. Y entramos en este asunto de justicia, y quizá alguna de las personas que están nos oyendo está pensando en esto, ¿no? Sí. Estos días, un capellán en São Paulo estaba me hablando que él estaba a salir y tenía un auto de la policía cerca de su casa. Entonces, él estaba
aparcado ali, ele dijo, mira, yo tengo un devocional, nuestro pan diario de la policía, voy a volver y voy a traer Claro. para ese señor, porque está cuidando, ¿no?, de mi barrio. Entonces voy a regalar para este policial. Él se volvió, sacó nuestro pan diario, regaló al hombre. El hombre estaba con las gafas e empezó a abrir el devocional y comenzó a leer el devocional. Y después, él iba a salir, el hombre se quedó parado. El hombre dijo, mira, quiero te hablar algo. Mira lo que está diciendo, esto aquí es una palabra para mí. Y él dijo, ¿cómo? Él dijo, mira, yo tengo, ¿cómo que se llama? Pejo. Espejo. No, Perro. llamamos cachorro. Perro. Es difícil para nosotros. perro. Cachorro para Perro. nosotros es en portugués, filhote. Ok. Perro. Y él dijo, mi vecino Ujú, mató a mi pejo. ujú. Así que estaba pensando lo que iba a hacer con mi vecino esta noche. Estaba La planeando. venganza. Y el devocional habló, no haga la justicia con tus propias manos. Dios tiene esas cosas. Y le oraba y dijo, y yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer con este? Porque quiero matarlo. Voy a matar. Dios, me dé una respuesta. El hombre negó, el devocional, no haga justicia con sus propias manos. Mira cómo es. Pero si alguno de ustedes está pasando por esto y quiere hacer justicia con las propias manos, mira los estudios que hicimos acerca de la justicia. Sí. Hermanos, no lo haga. No lo haga. Cuando uno Toma está delante de Dios. Sí. Yo creo que el tema de la Trinidad y lo que estamos hablando ahora, como para la gente que nos está viendo poder entender, es cuán importante es el concepto unidad. Sí. Porque nosotros pensamos así, bueno, estamos hablando de David, un hombre según el corazón de Dios, un hombre imperfecto. Sí. La Biblia no lo retrata como alguien con un modelo ideal, pero sí lo trata como un modelo. O sea, como un modelo con una persona que dice, me equivoqué, asumo mi responsabilidad delante de Dios. Y la unidad con Dios es importante, porque la unidad con Dios tiene íntima relación con nuestro día a día. Muchas veces las decisiones equivocadas que tomamos es porque no estamos en unidad con la palabra de Dios, que es la primera revelación de quién es Él. Entonces, la necesidad de parar, por ejemplo, para hacer un devocional toda mañana, toda noche. No sé cómo estudiar. Toma el devocional nuestro pan diario. Lee 5 minutos, haz una oración. Va a traer una verdad como ese hermano, como ese policía que quería hacer justicia con sus propias manos, y Dios salió a su encuentro y le dijo, mira, no lo hagas. Pero ese mensaje que para él fue un evento esporádico, nosotros cristianos lo tenemos que hacer una realidad diaria. Unidad con Dios. No es fácil. No. Pero para eso tenemos el auxilio de la palabra. Yo creo que tenemos un senso de compromiso con unidad. Sí, Y con unidad de Dios, porque ese ejemplo que Nilson trajo es increíble, porque vemos varias características. Amor, querer tener unidad con la persona que está cuidando de una área social, está cumpliendo su deber, pago, pero tiene un deseo de amor, de bendecir, un acto de amor. La persona está ahí pensando estando unidad, hablando con Dios, consciente o inconscientemente, tiene una unidad con Dios para ser guiado en lo que tienen que hacer, mismo con un deseo de venganza que no viene del corazón de Dios, pero es un sentimiento humano y que Dios puede cambiar, es una respuesta de Dios y cómo nos conectamos en unidad. Y eso que Efesios capítulo 4 nos quiere decir, ¿no? Pablo dice eso. Esto lo gustaría que tú lees mejor que yo en español. Gustaría de invitar a todos que están con nosotros a pegar su Biblia, ¿no? Y volvemos aquí ahora acerca de esta unidad de Dios Espíritu y Jesús Cristo. Efesios capítulo 4. Así que saque su Biblia y saque una caneta, ¿cómo se llama? Un lápiz. Un lápiz para hacer una anotación muy especial. Víctor, ¿podría leer aquí para nosotros el Efesios 4, de 1 a 4? Estos 4 versículos para empezarnos con estos. Claro que sí. Yo voy a leer mi versión, usted puede acompañarlo y puede acompañarlo en tu versión. Ok.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Gostaria de secar ahora en tres. Vamos a pensar en tres. Todo el tiempo ahora vamos a pensar en tres que Pablo estaba hablando eso. Ok. Este versículo 4 habló de un cuerpo, Sí. un espíritu y una Esperanza. misma esperanza. Mira, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Una trinidad con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la unión con el Espíritu, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. El versículo 5, Víctor, Un Señor, una fe, un bautismo. hablando acerca de Jesús Cristo. Este Señor que está hablando, un Señor Jesús, a fe en Jesús y el bautismo, en nombre de Jesús. El versículo 6, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. un Padre está sobre todos nosotros. Él, su acción es por todos, está Para en todos. y en todos. Ahora, si miremos el versículo 6 es complicado, ¿no? Porque las personas que están mirando aquí o están oyendo en la radio, está hablando aquí, son de diferentes iglesias. Ponga tu iglesia ahí, ustedes que están en la red social. Yo soy presbiteriano, Bautista. yo soy bautista, Yo voy a la iglesia adventista, tenemos muchos aquí en nuestra pandiaria de Asamblea de Dios, tenemos de Cuadrangular, Comunidad. otras comunidades, pero aquí en nuestro pandiario nosotros no somos iglesias, ¿no? Somos una unidad con el cuerpo de Cristo, entonces trabajamos con todas las iglesias. Pero aquí está hablando que Dios, Él es el Padre de todos, de los bautistas también. Sí. No. Sí. No. Es una broma, No, sí. es una broma. Los bautistas principalmente, gracias a Dios, ¿no? Pero sí, este mismo Dios, el Dios de los bautistas, de los adventistas, de los presbiterianos, la Asamblea de Dios, es este mismo Dios que está sobre todos, este mismo Dios que está en todos. Mi Dios no es más especial que el Dios de Víctor. Eso es maravilloso porque opa, la jefe, la esposa está llamando pidiendo cuentas. Tenemos una visión. ¿Qué nos une aquí? Por ejemplo, el ministerio de nuestro pandiario. Nos une Jesucristo, la obra que Él hizo por nosotros. Para nosotros que vivimos en un ambiente de paz, donde no hay persecución por ser cristianos, nosotros tendemos a enfocarnos mucho en nuestras diferencias y no salimos al encuentro de aquello que es nuestro común denominador, que es Cristo. Ahora, si tú vas a los países donde hay hoy seria persecución religiosa, solamente entrar, por ejemplo, en el sitio web de Puertas Abiertas, Ministerio de Puertas Abiertas, donde tiene la lista de los 100 países que más persigue cristianos. Tú vas y entras en contacto con estos misioneros. Tú le haces la siguiente pregunta. Ellos te persiguen por ser bautista. Ellos te persiguen por ser adventista, por ser presbiteriano, metodista, por ser católico. Ellos te persiguen por eso. No. O te persiguen por ser fiel a Jesús. Por ser fiel. Cuando vemos, tengo un conocido aquí nosotros recibimos en Brasil muchos refugiados sirios. Y uno de esos refugiados nos contaba de que cuando tuvo eso, el Estado Islámico mostró un video donde habían 20 hombres de rodillas y que fueron asesinados cruelmente. Él dijo que uno de ellos era amigo de él. Y que cuando él era confrontado en Siria,
ellos le decían, mira, tú te quedas en paz, puedes mantener tus posesiones, pero niega a Jesús. Ahora, si no niegas a Jesús, entonces ya no eres parte de aquí. Entonces, cuando la Biblia nos dice en Efesios sobre esa unidad, ese ejemplo de unidad, es algo, eso tiene que ver directamente con la esencia que es Dios. Dios, cuando se manifiesta y nos enseña sobre la Trinidad, Dios nos está diciendo, ustedes deben vivir en una unidad tal cual. Y es difícil, muy difícil, porque la iglesia es formada por personas imperfectas, que muchas veces caen en errores, cometen errores incluso de doctrina. Pero el desafío del cristiano que realmente ama a Dios es, debo construir una iglesia, no una denominación, una iglesia que coloque sus ojos en Jesús, en Dios. Pero mira, como tú estás hablando de cómo Pablo habló. Él está hablando, yo pues, preso en el Señor, ruego, por favor. Sí, ruego, por favor. Andéis como es digno de la vocación que fuisteis por llamados. Por favor, mire, está diciendo, sí, miren, yo estoy preso por causa de Jesús. Exacto. Por favor, despierten. No se preocupen con cosas que no son realmente tan importantes cuanto amar a Dios. Él estaba preocupado cuando escribe en Efesios, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia que él amaba y llama un compromiso, ¿no? Claramente, a vocación. En otras versiones dice llamamiento. Sí. Yo creo que la palabra correcta en ese sentido en el griego sería llamada vocación. ¿Qué vocación nos tenemos? La gran comisión. Predica la palabra de Dios, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacer discípulos. Entonces, ese llamamiento, Pablo dice así, les ruego, amen en eso. Les ruego, por favor. Y dice algo características que nosotros vivimos, sean humildes y amables. No habla de humildad solamente de una posición económica, habla de humildad hasta del propio conocimiento de Cristo, y amabilidad genera amabilidad. Bueno, si Jesús, siendo Dios, dice Filipenses, Pablo dice en Filipenses, siendo Dios se humilló a la condición de hombre, ¿quién somos nosotros para enaltecernos? Exactamente. Para creernos un poco más que el otro, porque tengo más conocimiento, porque tengo más poses. Siguiendo, yo me había acordado, en cuanto hablaba de Efesios, complementando esa parte, lo que dice Juan capítulo 17, la oración de Jesús antes de partir. La oración que hace por sus discípulos. Dice, no ruego solo por estos. Juan 17:20. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Está hablando de nosotros, de nuestra generación. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ya les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Wow. Jesús hablando de tres cosas. Primero, diciendo, nuevamente, nosotros somos Trinidad. Yo soy Dios, tú eres Dios, y somos uno. Pero al mismo tiempo dice, perfecciona a estos para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Wow! ¡Qué desafío! No es la unidad según el modelo del mejor conferencista de recursos humanos, el mejor conferencista sobre relacionamientos sociales. No, está diciendo que el modelo de unidad de un cristiano es el modelo de la Trinidad. Pero él dice el porqué, y a él tiene el cariño de explicarnos el porqué. Él dice, para que el mundo reconozca que tú me enviaste. O sea, vea cómo es importante vencer nuestras diferencias, lo que nos desune y muchas veces crea verdaderas guerras, hostilidades entre hermanos, porque esta es la mayor, tal vez una de las más importantes causas de tropiezo en la fe de muchos. Sabes, falta unidad.
Tenemos un libro en español que se llama 99, de Jaime Fernández Garrido. Es un libro muy diferente de todos los libros que hay, porque empieza con 3 introducciones, uno para los que están en la iglesia, uno para que los que no están, y uno para que los están pensando en se marchar. Entonces, después, él ha hecho una pesquisa en Latinoamérica y también en España, por qué las personas salen de la iglesia. Y encontró muchas cosas. Y cada capítulo de este libro está hablando de una persona que alguien le golpeó su corazón porque estaba haciendo el trabajo y una persona dijo esto, o por un problema con otro hermano, o por eso. Todo el libro está hablando son problemas de relaciones de personas. Existe un caso histórico, un hombre famosísimo en la historia, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se inspiró profundamente en la vida y en la persona de Jesucristo. Él se interesó mucho por la fe cristiana, hasta que fue para una iglesia, entró y se dio de cara con la segregación racial. Y él salió y dijo, bueno, si ellos están predicando ese Jesús totalmente diferente al que veo yo en la Biblia, entonces yo no puedo ser parte de eso. O sea, vea cómo la desunión, incluso entre razas, entre familias, entre hermanos de la iglesia, puede crear verdadera piedra de tropiezo para la salvación de muchos. Recordemos cuál es la advertencia que Jesús hace para aquellos que dicen, ay de aquel que ha de ser piedra de tropiezo para la vida de otro. Entonces, cuando hablamos el tema de la unidad y cuando traemos el misterio de la Trinidad a nuestras vidas, no es un tema cualquiera. Estamos hablando incluso de salvación, de la gran comisión. Estamos hablando de la representación que nosotros hacemos al mundo de quién es Jesús. No debemos olvidar que cuando en Antioquía se usó la primera palabra cristianos, quería decir esos son pequeños cristos. O sea, ¿será que estamos realmente siguiendo los pasos de Jesús? ¿Estamos realmente uniéndonos entre hermanos y principalmente con la persona de Dios? O sea, la unidad es un concepto fundamental para la fe cristiana. Ahora entendemos por qué Pablo comienza. Les ruego, por favor, miren su llamado, su vocación, sean humildes y amables, pacientes y intolerantes. Cuando veo eso, son 4 características diferentes. Sí. 2, humilde y amable, internas. Sí. Se prepara. ¿Tienes vocación? ¿Tienes llamado? Ok, prepárate. Sé humilde y sé amable con nosotros. Está de amor. Paciente y tolerante. Externo. Sí. Son actitudes externas para los otros. Los unen con nosotros en amor. Esfuércense para mantener la unidad. En otra versión, solicito en guardar, solicito. Es una petición, un pedido de Pablo. Guarden esa unidad que es tan difícil. Por eso que habla sobre tolerancia y todo esto. En el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Algunas características aquí les da. Son símbolos de unión. No son características de unidad. Este cuerpo que está hablando es el cuerpo, sí. La iglesia, que está con un espíritu, el Espíritu Santo, en la misma esperanza en el Espíritu. Claro que sí. El 5. Un Señor, una fe, un bautismo. En nombre de Jesús, ¿no? Sí. El Señor es Jesús. La fe es en Jesús y el bautismo en nombre de Jesús. Se usa mucho la palabra en el Nuevo Testamento cuando el Nuevo Testamento usa la palabra Señor. La mayoría de las partes de las veces es para referirse a la persona de Jesucristo. Sí. Se da una diferencia entre la traducción que nosotros hacemos de Señor Adonai del Antiguo Testamento, que se refiere al Dios, porque en ese tiempo aún había la plena revelación de la persona de Dios en Trinidad. Conocido como Yahvé. Yahvé o Adonai, que realmente traducción es Señor. Pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de Señor, está hablando de Jesús. Sí. Está colocando en un nivel de Dios realmente. Entonces, pero qué desafío, porque
tenemos esa oración, Señor, este ese ejemplo famoso, Señor, dame paciencia. Y no es que Dios te va a dar paciencia, de repente va a entrar algo en ti, y listo, estoy con paciencia. No, la verdad es que Dios es un Dios de procesos. Y Dios te va a colocar en situaciones en que, bueno, si quieres ser paciente, Dios, te va a colocar en unas situaciones en que vas a tener que para que tú... morderte la lengua Sí. para no poder darle, en Chile es un cachuzazo, darle un palmazo, Estate quieto. un palmazo para alguien que dice, pero ¿cómo no entiende este infeliz? ¿Cómo no entiende? ¿Cómo que hago para que comprenda? Parece el chavo. Dios está formando, parece el chavo, parece Dios está formando mi paciencia. Señor, yo quiero ser como Jesús. Es la oración más peligrosa que puedes hacer. ¿Quieres ser como Jesús? Muy bien. Entonces Dios va a tratar tu desafíos. Hay unos desafíos, claro. Entonces, pero es una oración que debemos hacer si queremos tener unidad con Dios. Humildad, paciencia con el otro. Isaac, yo siempre pido a Dios que me dé sabiduría, porque yo me recuerdo de ese texto de Tiago, ¿no? Se necesita de sabiduría, pesa a Dios, que a todo les da. Entonces, cada vez más desafíos, más fuertes, entonces. Sí. ¿Y cómo que viene esa? Yo me pregunté una vez, ¿cómo que viene Dios? ¿Cómo te trae Dios la sabiduría? Porque parece que Dios dio a Salomón la sabiduría así con pruebas que te colocan en una posición que tienes que decidir. Sí. En que vas a tener que parar y decir, muchas veces la decisión no es A y B o B, es muchas veces A, B, C, D, E, D.1, D.4, son tantas decisiones. En práctica todo lo que nosotros ese pido dinero, mucho trabajo. Por ejemplo, para mí ayer choqué el carro, hoy me prestaron otro carro. Sí. Y me quedé sin gasolina en medio de la carretera. Sí, me quedé sin gasolina en la carretera. Creo que está pidiendo a Dios paciencia. Sí, yo estoy pidiendo paciencia. Señor, ¿qué hice mal? Dios, ¿qué estás haciendo? Me ayuda a entender. La reunión pasada, tú habló que iba a hablar acerca de Spurgeon. Spurgeon hace la definición de Trinidad. Pero no vamos a hablar hoy, Isaac. No vamos a hablar, ¿no? Ya estamos con el tiempo aquí. Entonces, tenemos dos reuniones. Entonces, en la próxima semana, Víctor va a hablar acerca de la Trinidad segundo la definición de Spurgeon. Entonces, rapidito, entonces hagamos un resumen, porque hablamos tanta cosa. Sí. Estamos hablando de la Trinidad. La Trinidad nos enseña, ¿qué podemos aprender con la Trinidad? La unidad. Dios nos enseña, nosotros somos uno. Pero Jesús nos está diciendo también en la oración por sus discípulos antes de ir al cielo, que Él quiere que nosotros seamos uno, entre nosotros como seres humanos, entre nosotros como cristianos, pero también uno con Dios. ¿Para qué? Para que el mundo vea de que Él, Jesús, realmente es el Señor, el Salvador del mundo. Entonces, la Trinidad no es solamente un misterio teológico que necesita ser desvendado. No, Trinidad nos enseña sobre la importancia de que aunque no concordemos en todo, Jesús es mayor que nuestras diferencias. Y esa unidad se complementa, ¿no? Es como cuerpo. Entonces, que Pablo dice, somos como un cuerpo y cada uno de nosotros tenemos una ideas, pensamientos diferentes, pero que nos une una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, y que Él es sobre todos, en medio de todos y en todos. Así que vamos a pedirte que tú que estás ahí, que busque tu Biblia, que pase un buen tiempo en Efesios 4. Mire lo que habla Pablo. Saque, yo cuando estaba mirando las anotaciones de Víctor, me encantó la idea. Le puso aquí en negrito, ¿no? Se llama en negrito. Sí, en negrito. Humildad, esfuércese, cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor. Haga eso con tu Biblia. Mira, vuelva aquí. ¿Dónde está hablando acerca de la relación con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios? Continúe el texto. El texto está tremendo y después va a hablar acerca de cómo Dios te llama, unos para apóstolos, otros evangelistas, cómo que Dios hace la perfección. Constituye los dones. Es estupendo este texto. Efesios capítulo 4. Por favor, vuelve a este texto que la palabra de Dios va a hablar mucho contigo y así que tú puedas volver aquí
Si estás en la red social, en el Facebook, en YouTube, haga tu comentario. Lo que te llamó la atención en este texto, para también la edificación del cuerpo de Cristo. Va a estar ejercitando la relación, ¿no? Así va a estar ejercitando la relación con el Espíritu, que va a hablar contigo para que tú seas un canal también para los otros que están aquí. La próxima semana seguimos con el tema la Trinidad, y vamos todavía a volver más fundo aquí, ¿no? Llegamos más fundo. Cada vez más fondo. Interesante. Víctor, muchas gracias por el tiempo, Isaac, y volvemos en la próxima semana con más un estudio aquí en la radio, nuestro pan diario y también en las redes sociales acerca de la Trinidad. Dios bendiga. Dios bendiga. Chao, chao.